buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Peña, yo soy el director de la sala de conciertos de aquí de la Biblioteca Luis Ángel Arango y tengo el gusto de estar acompañado por Piedad Bonet y por Andrés Posada. El motivo que nos reúne hoy es el estreno de una obra, el estreno en Bogotá, porque realmente ya la estrenan los artistas Juanita Lascarro y Alejandro Roca, en Santa Marta y en Medellín, pero es el estreno en Bogotá de una obra que el Banco de la República le comisionó a Andrés y él la compuso con textos de Piedad. Son 3 canciones con poemas de Piedad. Entonces, pues la idea es tener una conversación acerca de este proceso, conocer un poquito más de eso. Solo para contarles un poquito, este es el programa que desarrolla el banco, el programa de comisión de obras, es un programa que prácticamente nació con la misma sala de conciertos. El primer concierto que tuvo la sala tuvo una obra comisionada por el banco a Fabio González Zuleta, y solo por pura curiosidad les voy a leer los otros nombres de compositores que acompañan a Andrés en esta lista de compositores que han sido invitados a componer una obra para el banco. Están Luis Antonio Escobar, que ya les mencioné, Fabio González Zuleta, Germán Borda Camacho, Blas Emilia Tortúa, Alba Potes, Sergio Mesa, Jesús Pinzón, Amparo Ángel, Diego Vega, el año pasado Guillermo Carbó, y en este momento Juan Antonio Cuéllar está componiendo una obra que será estrenada el próximo año. Entonces es un nombre de compositores de mucha relevancia en la historia de la composición en Colombia en el siglo XX, porque son comisiones a compositores vivos, obviamente. Pero bueno, para empezar, yo quería preguntarle a Andrés, pues, ¿qué se siente haber sido invitado a componer una nueva obra por el Banco de la República? Pues Mauricio, es un honor, es un privilegio, una oportunidad de escribir una obra como uno la quiera hacer. Cuando Mauricio me solicitó la comisión, pues tenía que hacer una obra de música de cámara y bueno, pues yo inmediatamente pensé en unos poemas que tenía guardados de Piedad, entonces dije, esto es una canción, unas canciones. ¿Y habías compuesto canciones antes? Sí, cómo no, yo he trabajado varios poetas, principalmente José Manuel Arango, que es un poeta antioqueño, ya murió, que me fascina, me gusta mucho. He trabajado Vicente Gervasi, he trabajado Pedro Salinas, he trabajado, ¿quién más? Bueno, principalmente ellos, sí. Como tú lo mencionabas, usualmente lo que hacemos es decirle al compositor, lo queremos invitar a componer una obra. ¿Qué propone? Si sale algo muy loco, pues lo negociamos, pero no se acepta ahí mismo. No, porque la idea es que a la obra sí la toquen, que rote mucho, entonces no puede ser para órgano 3 cañones y 2 turbinas de avión 727, eso se vuelve un poco difícil de repetir, pero por lo general no nos ha salido un proyecto así. Ninguna para 5 arpas y 7 clavecines. Y de pronto ese sí lo haríamos, ese sí sonaría bien, pero quería preguntarte por qué escogiste el formato de canción. Bueno, a ver, pues a mí me gusta escribir canciones desde siempre, desde que era adolescente teníamos un grupo que se llamaba Villa de la Candelaria y era música popular, pero hacíamos muchas canciones. Trabajaba con un grupo de músicos cuando éramos estudiantes de música y trabajábamos poesía iberoamericana. No sé, siempre me ha gustado mucho la poesía y hay ciertos poemas que los tengo guardados, no me va a alcanzar esta vida para trabajar los que quisiera, pero entonces tengo una afinidad muy grande con la poesía particularmente. Y con estos textos de Piedad en particular. Bueno, yo venía leyendo poesía de Piedad desde hacía buen rato, Las tretas del débil, Las herencias, la última, Privilegios del olvido. Y una vez que Piedad iba a presentar un libro en Medellín, Esteban Carlos, mi cuñado, me invitó. Yo quiero hablar con Piedad para pedirle autorización para poder trabajar unos poemas. ¿Te acuerdas, Piedad, que estábamos ahí? En otra parte. Sí, en otra parte, exactamente.
Y ahí compré Tretas del Débil, que no la tenía, entonces Piedad me lo firmó para el inicio de esta aventura entre los dos o algo así, no me acuerdo. Y bueno, yo le conté que tenía idea, no le dije qué poemas, pero ya poco a poco fui seleccionando y llegué a estos 3 poemas. ¿Ya alguien había compuesto canciones sobre poemas tuyos que tú tengas, que tú sepas? Que yo sepa, 2. Profesor de la Universidad de Antioquia, de origen alemán, ¿tú te acuerdas? No. ¿Cómo se llama? Bueno, es muy conocido, pero en este momento tengo un lapsus. Mejor dicho, tengo un lapsus desde el mediodía que traté de acordarme de cómo se llama él. Es como Johann… Johann Hassler. Hassler, Johann es Hassler, ¿no? Es Sí, sí. Hassler. Es que acabo de estar con un amigo Sí, sí, en sí. Francia que era Hassler y yo decía, es imposible que se llame también Hassler, pero sí, es Johann Hassler. Johann Hassler. La historia con Johann Hassler fue hermosísima, porque él llegó a mi casa hace 30 años. Él me llamó, me pidió una cita y llegó un hombre muy joven y muy talentoso y muy inteligente y muy rígido. En todo lo que decía me parecía una persona muy particular, como que hubiera tenido una formación, claro, y él después me explicó su padre, su ascendencia alemana, el rigor con que había sido creado. Y él, desde entonces, quería hacer unas cosas mías. Entonces, pero él muy formal, me llevó un montón de cosas para que firmara y tal, y yo pues como un poco desconcertada, pero también como entusiasmada de que esa persona como tan particular y tan joven, tendría 28 años, pues estuviera en ese empeño con mi poesía, y yo era una poeta relativamente desconocida. Entonces yo le firmé eso, y pasaron los años fueron 15, y de repente me escribió, y me dijo que ya tenía la obra, y fue hermosísima esa obra. Ahora supe que otro chico de Medellín, que es donde verdaderamente me paran bolas, en todo sentido, a mí me paran bolas es en Medellín, de verdad, es allá donde tengo los públicos grandes, donde me leen, donde leen la poesía. Yo soy una antioqueña mutada en bogotana completamente, salí a los 7 años de allá, no tuve nexos durante mucho tiempo, poco a poco he ido volviendo, pero me siento muy antioqueña en el fondo, pero muy bogotana de corazón, pero es allá donde me paran bolas. Entonces, un muchacho me escribió en estos días, sí, y que quería hacer una cosa con un poema mío, y yo le dije que sí, que claro, supe que la hizo, pero no supe los resultados, no. Sí, muy linda, y curiosamente es una que vamos a ver hoy, es oración, ¿no? Exacto, sí. Es Johnny Ochoa, sí, estudiante de composición. Ochoa, sí. Y yo he escrito canciones. Yo hice un espectáculo musical que dirigió Ricardo Camacho y la cantante y actriz era Laura García, y yo escribí 14 canciones de cabaret, que música popular, pero eran boleros, sí, o mezclas, ¿no? ¿Y en esa ocasión con letras originales o usando ya textos? No, letras totalmente originales. Yo concebimos ese espectáculo, nos lo soñamos haciéndolo no en un teatro, sino en un café, y yo pensé cada una de las canciones, y fue un proceso maravilloso, que ahora creo que Andrés nos aclarará un poquito más de eso, porque mi pregunta era, ¿qué se hace primero, la música o la letra? Porque yo de eso no tengo ni idea, ¿sí? Entonces me dijeron, no, haga la letra. Pero yo hice la letra pensando en el ritmo de la canción. Primero oí mucho cabaret. Bueno, de hecho una música que me gusta siempre mucho, oí mucha música francesa, por supuesto, pero lo que hice fue temáticas muy nuestras, ¿no? Y una cosa pues combativa, irónica, así como urticante. Me acuerdo que lo presentaron en el Club del Nogal y alguien me comentó que una señora había dicho, ay, ahora sí vamos a Harris para disfrutar de la otra Colombia. Porque sí, tiene el espíritu del cabaret. Y yo gocé y aprendí mucho
con esa experiencia. Con las canciones, digamos la de Johann Hasler, ¿cuál es tu sensación acerca de lo que pasa con las palabras cuando ya alguien más les pone música? No, pues es que además la experiencia con Johann Hasler es muy particular, porque es una música, ¿qué término le podríamos poner a esa música, Andrés? Es una música experimental. No conozco la pieza de él ha escrito en todos los estilos prácticamente. Bueno, Ha pasado por todos los… a mí me pareció sobrecogedor y maravilloso y completamente revelador. Es lo mismo que me pasa cuando hay obras de teatro que yo escribo. Porque no es lo mismo escribir un libro de poemas, sacarlo, eso todo es tuyo de principio a fin, menos la carátula, ¿sí? Y una novela, pero cuando uno ha escrito una obra de teatro y se sienta, y está la música, está la escenografía, está el vestuario, está la voz y está el director, todo eso hace que uno sea, digamos, apenas una partecita. Son artes que lo invitan a uno a ser humilde, ¿sí? Y aquí había una niña que cantaba extraordinariamente bien, había también una especie de atmósfera penumbrosa, fue en una pequeña salita aquí en el centro, divina, en una sala muy pequeña que estaba más llena de gente fervorosa. Yo me sentí feliz y bueno, yo creo que hoy me va a pasar una cosa similar, porque yo vengo así, porque son experiencias a veces casi místicas, sobre todo cuando incorporan la música. Del teatro uno no puede decir que es una experiencia mística, pero de la música sí. Andrés, los tres textos son de fuentes distintas, digamos, son de tres libros distintos, no. Uno es de una novela, No, pero, ¿no? no. Oración no es de… Oración no, oración es de Tretas del Débil. Sí, Sí. todos de Tretas del Débil, ¿no? Y hay Cicatrices, que es del último libro. Ah, sí, de Privilegios del explicaciones olvido. no pedidas, Sí, ¿no? explica, sí. Pero vienen de tres fuentes, tres libros distintos. Sí. ¿Por qué los tres? O sea, ¿hay alguna conexión entre los tres textos? Sí, eso es una buena pregunta. Mira, yo quería hacer, tomar los poemas de Piedad, que a mi modo de ver son los más desgarradores. No sé, tal vez porque estaba viviendo una época de mi vida bastante difícil. Y yo siento que cuando un músico toma un poema, no es esa idea de musicalizar un poema o de ponerle música a un poema, eso suena horripilante. Yo creo que, como decía Piedad, pues es un diálogo, pero un diálogo a distancia, porque tú no estás con el poeta, tú tienes el poema luego, pero yo siento que hay muchos poetas que escriben y la música está ahí, escriben con sonidos realmente. Es el caso de Piedad, el caso de José Manuel Arango. Entonces yo ordené los poemas teniendo en los extremos unos muy, muy dramáticos. Van a ver que el ciclo es lento, rápido, lento. Entonces el primero es Cicatrices, que el poema es conmovedor, es el primer poema del Privilegios del Olvido. Y luego está Pero yo era el gato con botas, que es muy juguetón al comienzo, pero luego termina con esa ilusión de un adulto que quiere seguir jugando, quiere seguir siendo niño y dice las palabras mágicas, y las palabras mágicas las invoco todavía. Es como ese deseo de nunca dejar de ser niños que tenemos todos. Y el último es Oración, que para mí es una letanía, es un poema hermosísimo, es que Piedad le salió del alma, y yo lo que siento es que uno como compositor se identifica plenamente con los poemas. Uno de alguna manera es como una transmutación, uno empieza a sentir que uno se adueña de ellos, y en el proceso de ponerle música, no es ponerle un mantel a una mesa, no es simplemente eso, es ponerle el mantel, pero la mesa se transfigura, se convierte en otra cosa, es un acto de magia. ¿Tú has escuchado algo de la obra? Nada, me parece mejor así. Claro. Sí. ¿Qué te imaginas? Yo hice una licencia, en el primer poema agregué una palabrita que espero que Piedad me perdone, que no hay cicatriz que no encierre belleza. Ella dice así, yo digo que no encierre una belleza. Lo puse así porque lo quería localizar tal vez en mi cicatriz, pero
Y también por el Ok. sentido de la melodía. Por el sentido de la melodía. Lo acabo de perdonar. Gracias. Lo publicaremos con un Son paréntesis, Sí, sí, poemas. está. pie de página. Ahora, porque uno tiene poemas de poemas, pero para mí son poemas muy entrañables esos tres. Yo no sabía que había escogido Andrés. Realmente lo vi en el periódico. ¿Cuáles eran o firmé alguna cosa, ¿no? Sí, sí, Nunca. Sí, es firmaste. cierto, yo firmé un papel. Pero ya a mí después. esos papeles yo ni miro, yo sé que yo tengo que firmar una cosa ahí para Luis Ángel Arango, eso estará bien firme. Quedaron firmados en todo caso. Sí. Bueno, y un poco esa pregunta que también planteaba Piedad. Yo, porque hay un texto que ya existe y que toca respetarlo, no se puede modificar sustancialmente. ¿Cuál es ese trabajo yo pensaba cómo describirlo, para mí es como una relojería para que este verbo con este sustantivo funcione con la música, con la estética que es tuya de la música, pero que se conjugue y ni se dañe el concepto estético de la música con la intención y la estética del texto mismo? Bueno, con la relación de música y palabra que existe desde siempre. Yo creo que pueden pasar muchas cosas. Puede pasar inclusive lo que tú estás diciendo, que llegue un compositor y no le interese muchísimo que se transmita el sentido del poema, sino que quiere jugar con los sonidos de las palabras y se puede embelezar es con otra cosa. Ocurre mucho. Para mí sí es muy importante que el sentido del poema esté, pero me detengo en algunas palabras, las repito. Por ejemplo, pero yo era el gato con botas. Hay un momento en que ella dice, y el sastrecillo valiente, la hija número 3, y yo hago la hija número 3, 3, 3. Y más adelante la palabra vuelve a aparecer, 3, cuando uno puede ir a recoger y traer los 3 pelos del diablo. Entonces aprovecho esa palabra y la utilizo dentro de la estructura musical. Entonces se reitera el tema principal, pero como no es un poema rítmico, no es simétrico, no tiene versos, estrofas, simétricas o asimétricas, es muy libre, inclusive no tiene puntuación, ese particularmente. Entonces, pero ahí sí me valide esa palabra 3 para recoger la idea del inicio y retomarla al final. Y luego se detiene en las últimas palabras, en las palabras mágicas, y vuelve a entrar para mí, en esa angustia existencial, como lo dijera yo. Puesto que yo probablemente no lo vuelvo a oír echar discursos sobre este proceso, ¿sí? Es una oportunidad para mí grande saber, me gustaría saber cómo el clima afectivo mientras compones, porque siempre nos imaginamos a los músicos como en una efervescencia afectiva, ¿no es cierto? Me gustaría saber cómo hace el compositor que está componiendo la música, por dónde va su cabeza, su cerebro, por dónde va, Sí. dónde transita. Sí, eso es un misterio, pero yo creo que hay cosas que están ya en la mente de un compositor, que es la parte de la técnica, que ya está muy procesado, de tanto trasegar, de tanto escribir, pues esa parte de la herramienta ya está ahí. Con la poesía, para mí el poema es el que va dictando la estructura misma y la forma de la pieza. ¿Qué hago yo? Es una palabra clave, yo respiro el poema, lo respiro, dejo que el poema vaya sonando y va destilando los sonidos que ya están ahí en el poema. Ahora, son mis sonidos. Por eso es muy interesante ver, por ejemplo, la versión de Johnny Ochoa, que es un chico que está terminando maestría, lo que él hizo con oración. Captó también la esencia, es un poema lento, pero es diferente. La de él es más, digamos, el giro melódico recorre más, la mía es una letanía. Siempre va a haber un sonido ahí, como cuando tú estás rezando, cuando estás repitiendo un mantra, que es un sol sostenido, luego un do sostenido, y sobre esa plataforma del piano se va construyendo el poema. Pero
lo que yo hago es leer el poema muchísimas veces, leerlo en distintos lugares, en distintos momentos, y el poema empieza a convertirse en música. Yo voy sintiendo cómo las frases se van volviendo otra cosa. Es ese mantel que uno le tira encima, que es aquella cosa de ponerle música. No, es una transformación. Entonces yo diálogo contigo, mejor dicho. O sea, es como si tú me abrazaras, el poema me encerrara. Es una cosa, un acto muy bonito. ¿Difiere mucho del proceso de escribir un poema? Pues en un sentido sí, porque él está trabajando sobre una cosa previa. En cambio, cuando uno escribe un poema está solamente hurgando en uno mismo y convirtiendo eso en palabras. Pero sí puedo entender, claro, la transmutación en palabras es para mí lo fundamental. La concreción del sentimiento en una palabra que tiene que ser precisa y que ya lleva incorporada la música. Por eso, mientras uno escribe poesía, hay una concentración muy grande, porque uno está conectado con lo más hondo de uno mismo, con el aspecto técnico, con la reflexión teórica, porque uno sabe qué tipo de poesía quiere hacer y tiene un montón de referentes en la cabeza, entonces está trabajando como desde una zona muy oscura y una zona relativamente luminosa, que es el conocimiento que uno ha incorporado durante un tiempo. Entonces yo creo que ya la cuestión de la música sí debe ser un proceso muy parecido, donde hay como una exigencia de uno mismo, un rigor que uno mismo se pide, pero para que la obra no sea fría, eso tiene que estar puesto de una determinada manera que nace solo de uno y que tiene que ver con la persona que uno es, ¿no? Sí, sí. O sea que yo creo que en ambas circunstancias son actos profundamente íntimos, pienso yo. Yo quiero agregar una cosa con relación a lo que son las versiones. Yo tengo varios amigos compositores y nos gusta hacer un juego con los poemas. Una vez nos pasó en Caracas con Vicente Gervasi particularmente, y estábamos 4 compositores en una librería, encontramos el libro de Vicente Gervasi, nos pusimos a leerlo, poemas muy breves, y escogimos uno, Sonidos del Misterio, y dijimos, bueno, vamos a hacer este juego, escribamos cada uno, independientemente cuando llega cada uno a su país, a su casa, una canción. Y es increíble lo que ocurre ahí, que sería algo que muestra cómo la visión o la manera de hilar, porque esto es crear un tejido musical. Los poemas tienen una enredadera. Es que yo veo una unión profunda entre la sílaba, el fonema, la palabra, con lo que es la nota. Cuando tú tienes un sonido solo, puede que no tenga mucho sentido, pero cuando juntas 2 sonidos, ya empieza esto a tener un sentido, y si juntas 3 sonidos y tienen ritmos distintos, ya se va volviendo una historia. Lo mismo pasa con las palabras, solo que las palabras tienen unos códigos mucho más fuertes para nosotros, el lenguaje. Los sonidos de alguna manera son más directos, más puros, pero la palabra es lo mismo. Una sílaba no te dice nada, una letra no te dice nada. Si tú te quedas repitiéndola, puede que empiece a convertirse en otra cosa. Pero cuando juntas una palabra con otra, ya empieza a hilarse una historia. Y estas 2 cosas han estado juntas desde siempre. Desde el epitafio de Seikilos o con los seres más primitivos que cantaban y hacían sonidos guturales para comunicarse, han estado ahí asociados. ¿Qué es primero? ¿El canto, el lenguaje? A saberse, yo creo que el canto. Al hablar, el énfasis, hablamos cantado, exactamente. Exacto. Este proyecto tiene pues no es una particularidad, porque es lo mismo que pasa cuando hay una comisión y canto y texto y todo esto, y es que hay unos intérpretes que hoy vamos a escuchar que interpretan una obra ya compuesta. El lunes y martes Andrés estuvo acompañando el proceso de grabación
de las 3 canciones que vamos a publicar el próximo año en un disco. Y seguramente aparecieron cosas nuevas, porque están interpretando ellos, agregando su énfasis, su visión también de este forte, hasta qué tan fuerte puedo llegarlo. ¿Qué surgió en ese proceso? Sí, mira, yo a José Alejandro Roca lo conozco desde antes, a Juanita Lascaro la vine a conocer ahora, entonces la comunicación era más a través de José Alejandro, pero con José Alejandro pasaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando él se fue a Frankfurt a ensayar con Juanita, estuvimos hablando por WhatsApp, whatsappeando, como se dice, que ya se puede conjugar whatsappear. Yo whatsappeo, tú whatsappeas, whatsappea. Espanto. ¡Qué horror! Sí, ya está aceptado por la Real Academia, es increíble. Ya hay toda una fuente para un nuevo poema. Entonces estábamos whatsappeando él y yo. Y de pronto me dijo, tengo un pasaje muy difícil en el compás 22 y 24 en el piano, porque yo le pregunté, bueno, ¿cómo vas? Y me dijo, ¿qué te pasa? No, es que esas notas repetidas son muy difíciles. Y de verdad que tocar en el piano notas repetidas es muy difícil. Es un pasaje breve, pero sin embargo, por el tempo, le estaba costando mucho trabajo y dependiendo del piano eso puede ser muy difícil. Entonces yo le dije, no, te lo cambio. ¿Qué? ¿Cómo me lo cambias? Y al día siguiente le tenía una versión distinta. Entonces nos reíamos diciendo, esto lo puedo hacer contigo, pero obviamente no lo puedo hacer con Debussy, con Messiaen, pero no quiere lo decir vaya a hacer, también, por favor. quiere decir también que a mí me gusta mucho trabajar con los intérpretes. Me gusta mucho sentarme con ellos y los tengo cerca, porque me parece que hay un laboratorio importantísimo en la creación musical, porque uno no conoce todo. Entonces los instrumentistas te revelan unas cosas impresionantes. Como los actores cuando dicen el Parlamento, sí, que sorprenden al que escribió el Parlamento. ¿Ha habido también en ese proceso de escribir obras de teatro esos cambios en tu experiencia? Claro, claro que sí. Primero que siempre hay una cosa que yo creo que no puede haber en la música, que es un terreno para la improvisación. Entonces, si el actor de pronto sintió que tenía que decir, pero quite de ahí, carajo, ¿sí? Se toma esa licencia, el director es el que le va a decir si deja eso o no lo deja. Pero los actores tienen tendencia de repente a meter sus propias cosas para sentirse vinculados verdaderamente al texto, para que el texto no sea una cosa completamente ajena, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, he escrito textos pensando que son trágicos y resultan cómicos en escena, ¿sí? Porque el director les dio un giro para sacarlos de donde yo los había metido. Y en eso consiste trabajar en equipo, ¿no? ¿Hubo algún giro así de algo que tú pensaras que fuera dramático y en manos de Alejandro o en voz de Juanita se convirtió en algo más? No, yo no creo. Yo creo que ellos, sobre la creación de una pieza musical, a veces uno la puede hacer o muy libre o muy rígida. En el caso de estas canciones está todo ahí detallado, la notación musical le permite a uno poner cosas muy precisas, pero también uno puede escribir con cierta fluidez y puede haber improvisación también y darle un espacio a los intérpretes para que escriban o compongan o hagan lo que quieran. De hecho, yo lo he experimentado en algunas obras, pero aquí yo creo que ellos captaron muy bien la idea y cuestiones de fondo no hubo cambios. Hubo con Juanita unos trabajos que hicimos con respecto a cuando yo le pedía que hiciera susurrado, pero ella es una cantante de una expresividad tremenda y de una sensibilidad que ya van a escuchar esta noche, que seguramente la habrán oído cantar. Y José Alejandro es un pianista espectacular, él es para mí la persona que mejor sabe acompañar a una cantante, que no es acompañar, es a estar con ella, con él, porque es que en este caso el papel del piano es protagónico también, todo el tiempo. Con ellos estuvimos en una charla el viernes pasado y ambos, hablando acerca del proceso de montar las canciones, decían, lo primero es el texto, o sea, meterse en el texto. Y lo otro que quizás también fue muy interesante de esa conversación, pues las 3 canciones obviamente son parte de un programa más grande. Tú ya sabes, pues conoces el resto del programa.
Del concierto. Sí, del sí, concierto claro, claro. Me mandaron una grabación. Es un programa de música muy novedosa porque es un programa de música moderna y contemporánea que pocas veces se hace en Colombia. Entonces, Porque es muy interesante pensar cómo un cuadro, por ejemplo, puede tener un marco que o lo favorece o lo vuelve feo inclusive. Sí. Y en este caso, lo que hizo Juanita, lo que surgió en la charla es que ella, desde que empezó su carrera, ha sido muy consciente, ha sido muy curiosa de cómo arma sus programas de concierto. Y ha sido muy interesante que lo que ella escogió, pues son obras, sobre todo, digamos, novedosas en el momento en que surgieron en la historia. Son canciones que han roto. Rupturas. Sí, Sí. son rupturas. Y seguramente lo que sintió con el ciclo de canciones es algo de ruptura. Me pregunto si hay algo para ti como compositor de ruptura en tu proceso como compositor en estas canciones, y lo mismo si estos poemas en algún momento fueron ruptura de algo en tu proceso como escritor. pues ruptura en cuanto a que haya un lenguaje nuevo, no, realmente no. Déjenme decirle que yo cada vez me consolido más en un lenguaje que es de ahora y de siempre. Yo no quiero romper con nada, no quiero ser el más vanguardista, no, definitivamente en estos momentos quiero hacer simple y llanamente lo que siento y lo que me provoque. No quiero seguir cánones, ya rompí con los cánones europeos, sigo estudiando la música, conociendo mucha música, pero mi preocupación no es esa. Sí, básicamente es eso, pero hablabas algo de la programación. A mí me parece que eso es clave y sé que es una preocupación fundamental para ti también en los conciertos del banco. Y es verdad lo que tú dices, una obra en un contexto puede funcionar muy bien o puede ser lo peor. Yo acabo de tener una experiencia en un seminario de composición en Costa Rica, muy bueno, muy buen nivel, y hubo un cuarteto, el cuarteto de cuerdas José White, que metió un cuarteto de Beethoven. Pero esto para todos y para ellos mismos después en el segundo programa lo quitaron, porque esto era como una mosca en un vaso de leche. De verdad no cuadraba, y los cuartetos de Beethoven son hermosos, pero metido en medio de una cantidad de obras nuevas, de estreno, esto se veía raro. Entonces, me hago entender, es lo mismo que tú hablas de Como una unidad. Claro, un sentido, una dirección también. Y yo me atrevería a decir, o sea, a hacer mías las palabras de Andrés. A mí me interesa una poesía que es, digamos, particular, en el sentido de que es mía y aspiro a que sea una voz muy propia, pero de alguna manera clásica, ¿sí? Hasta cierto punto. Tampoco vanguardista, sí he hecho cosas de repente, pero… Y estos tres poemas están exactamente dentro de esa línea. Solo quería como contarles a los que están en esta charla, porque creo que de alguna manera les puede aportar algo, que el poema de Pero yo era el gato con botas, ¿sí? Es como un corolario de un poema que viene, esto es una serie de poemas, ¿no?, sobre mi infancia, y hay un poema anterior que es sobre mi padre, que dice: tenía miedo de mi miedo y miedo de tu miedo. Y en algún momento dice: me regalaste un pájaro monstruoso de alas enormes y pico carnicero, que mi papá era furiosísimo. Y debajo dijo: alimentarlo fue mi mejor manera de quererte. Y después yo pensaba que el mundo era cosa de hombres, mientras mis senos crecían en abierta rebeldía. Y ahí digo: pero yo era el gato con botas, ¿sí? O sea, la literatura era mi salvación, ¿sí? Y por eso lo pongo, hago esa parte de una manera completamente distinta, musicalmente hablando, porque es la ensoñación, porque es la dicha de la palabra, porque aquí está el sufrimiento y de alguna manera la literatura es el remanso. Y yo creo que lo que tú cogiste muy bien, como explicaste, es esa idea de
de que queremos estar allá siempre, en ese mundo que no queremos perder. Y la palabra es de alguna manera recuperación de eso. ¿Y el momento de las otras dos canciones? Oración es de la misma época de esto que estoy, que estoy contando, y es un poemita que me lo inspiró, eso nunca lo he dicho, pero este es el lugar pertinente para decirlo, un ensayito de Darío Jaramillo. Yo estaba leyendo un ensayo de Darío Jaramillo y él decía algo, ¿sí? Como que ojalá no nos quiten, que nos pueden quitar el agua, pero que no nos quiten la sed. Y entonces yo empecé, para mis días quiero, Señor de los naufragios, ¿sí? El Señor de los naufragios no es Dios, es el otro Señor de los naufragios, el que nos mantiene naufragando y vuelve y nos saca, ¿sí? Y el otro es un poema muy reciente, relativamente, o sea, es de mi último libro, ¿sí? Es de mi último libro y es un poema para mí muy entrañable, porque habla sobre la cicatriz, ¿no? ¿Cómo empieza, Andrés? No hay cicatriz que no encierre belleza. Una belleza. No Ahora hay una cicatriz que belleza. no encierre belleza. Sí. ¿Está ahí? No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Es bellísimo, es muy, muy, muy poderoso. Y yo quería preguntarte, Piedad, saliéndonos un poquito del contexto en el que estamos, que creo que está muy amena la charla, pero yo leo todos los domingos tu columna en El Espectador y me pregunto, en un país que a veces parece tan frívolo, ¿cuál crees tú que es el papel del artista, del intelectual? Un poco desde ese punto de opinión, de opinar, ¿qué puede aportar tu papel ahí en un periódico? Y también de pronto, Andrés, para complementar después, estos conciertos, estas canciones, o sea, este quehacer al que le dedicamos tanto tiempo, tanto esfuerzo, ¿cómo construye esto una sociedad como la colombiana que está en permanente construcción? Bueno, yo me pregunto eso todos los días y todos los días me digo si dejo esa columna o no. Por favor, no. Porque yo quiero escribir poemas y hoy estuve escribiendo mi columna y duré 2 horas en la mañana y 3 horas en la tarde para escribir la columna y la dejo reposar y mañana la cojo y la corrijo. Yo creo que lo que hacemos los columnistas, que en el caso del Espectador somos casi todos escritores columnistas, es intentar pues dar puntos de vista distintos, iluminadores, son como pequeñas chispitas de pensamiento que yo pienso que más que iluminar verdades es como sentir, como que el lector sienta que eso también lo habría querido escribir él, que se reconozca en eso y siente que hay como una pequeña comunidad de gente que siente lo mismo sobre ciertas cosas, sobre todo en este país tan radicalizado, ¿no es cierto? Y iba a decir otra cosa, bueno, lo que luego yo recibo cuando leo
los comentarios es una cosa furiosa y aterradora que me devuelve a ese mismo país que no me gusta, ¿sí? Que detesto. Pero una última cosa, y es que a mí la gente en la calle me para a decirme: no me leo sus poemas, no me leo sus novelas, me leo sus columnas. Hoy estaba sentada en una antesala médica y salió un médico de un consultorio, se me acercó y yo dije: ay, se leyó mi libro, ¿no? O mis poemas, ¿no? Me leo siempre sus columnas, me encantan sus columnas. Entonces yo siento que eso me conecta con un público muy amplio y eso es, digamos, es un privilegio. Es un privilegio y por eso lo agradezco y o sea, que me den voz para decir lo que yo opino de las cosas me parece ya casi un exceso, sí. Me permito editorializar un poco y digo que mucho de lo que escribes en las columnas, que seguramente está pensado para un público muy amplio por la plataforma que es, creo que sí retratan mucho de lo que esconden tus poemas, o sea, sí hay una voz y creo que es quizás un paso coherente hacia un público pues más lo amplio. recibo como un elogio, muchas gracias. Andrés. Pues mira, no hay nada más inútil que el arte. De veras. Pues, pero no hay nada que nos haga más falta que el arte. Yo no concibo una sociedad que no se permita que todas las personas de la sociedad, ojalá todas, no unos pocos, tengamos el privilegio de romper lo cotidiano, la inmediatez del día a día, lo duro de levantarse por las mañanas y de acostarse con miles de preocupaciones, sin romper por unos instantes con una película, con un poema, con una buena audición musical. Ese privilegio no lo podemos perder. ¿Entiendes? Eso es lo que hace una cultura diferente. Cosas que aparentemente son inútiles, inoficiosas. Sembrar un árbol, ponerlo aquí y allá, eso, por Dios, pero eso hace todo. Yo acabo de pasar por Panamá y vi este nuevo museo de la biodiversidad de Frank Gehry y todo el mundo lo critica, que porque que entra el agua y llueve y entonces que hay que trapear todos los días, pero es un emblema que le da una distinción, un sello a esa ciudad y acaban de hacer ¿cómo se llama? Un cruce por la avenida Balboa, una avenida para que la gente salga a caminar, para que la gente, es una cosa hermosísima, eso transforma una ciudad y son cosas estéticas, son profundamente estéticas. ¿Entiendes? Eso transforma una ciudad sin un parque, por ejemplo, no puede respirar. Entonces, yo no tengo columna, pero le conseguimos. Pero no, pero leo a Piedad, leo a Héctor Abad, leo a Ospina, los leo a todos, leo a Molano. Ese domingo el espectador para mí es lo mejor, y físico. Y de verdad, eso son unos guías para nosotros, son unas guías espirituales, yo creo. Hay una cosa que a mí siempre me preocupa mucho, ya que nos metimos en este tema, y es a mí que me decepciona como profundamente, y es que a la gente solo, es más, estoy pensando en escribir una columna sobre eso algún día, y es que como los lectores lo replican a uno, entonces uno sabe cuál columna fue más exitosa que otra. Realmente, si no dice Álvaro Uribe o procurador o registrador o una cosa, entonces no hay multiplicación. La gente está politizada en el peor sentido de la palabra. Entonces, cuando los columnistas reflexionamos sobre pequeñas cosas de la cotidianidad, a menos que nos acerquemos así peligrosamente a lo cursi, ¿sí? Que nos pasa también, no causamos mayor revuelo. Y yo creo que eso habla de nuestro nivel de sensibilidad generalizado, aplastados cotidianamente por esas discusiones de cosas tan concretas y no sé, como tan nocivas, ¿no? Entonces, lo que yo sí pienso es que si se multiplicaran espacios como estos, ¿no? Donde
se democratiza de alguna manera el arte, pero sobre todo si la educación se transformara desde el prekinder, ¿sí? Casi que si se educara a los padres para leerles cuentos a los niños y oírlos y hacerlos oír música, a este país le cambiaría el alma, pero este es un proceso que necesita no solo de muchos años, sino de voluntad política. A mí siempre me impresiona mucho que el último ministro en todas las fotos es siempre el de cultura, por allá, ¿sí? Las páginas de cultura siempre están al final de cualquier cosa. Es como si yo acabo de llegar de París, bueno, una ciudad a la que he ido varias veces, pero volvía y me asombraba de que las calles lleven los nombres de los poetas, de los escritores, de que cualquier cosa lleva los nombres de los pintores. Aquí hay 4 calles o 5 calles que nos recuerdan que esas personas existieron, pero aquí no hay ningún agradecimiento con los que nos han dado, digamos, belleza en un país que la necesita tanto. El viejo billete de 5 francos de Debussy, ya desapareció el Debussy. Bueno, pues yo quiero agradecerle a Piedad, a Andrés, y ¿alguien tiene alguna pregunta? Tenemos un tiempito para María Estela. Por presentar estos programas que se quedan de verdad en la no inmensa minoría, sino en la mínima, porque vamos en decreciendo. Y no solo en Colombia, en Viena entiendo que también, que ha sido cuna, pues Schubert y Brahms y todos, también este género elite ha ido perdiendo oyentes. Cuando miramos este programa, me digo, solo 366 personas hoy vamos a tener la posibilidad privilegiada, y espero que la sala esté llena, porque no sabemos si estén menos personas, con una cantante que es orgullo de país, que pronuncia, que canta, que afina, que interpreta, como la hemos visto crecer aquí, ¿no, Elian? En esta sala de jóvenes intérpretes, Mauricio. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué poeta, compositor, cuando hablamos de lead, poesía y música, se vuelve una cosa tan ajena? Y en cambio el vallenato, que es otra manera de canción, donde va la poesía y la música, y ni hablemos del reggaetón porque aquí la musicóloga le da algo. Entonces, ¿por qué este programa no puede llegar al corazón de todos si es la belleza que es una opción abierta de todos? Yo tengo una hipótesis, ¿sí? Ha habido también una mistificación de todo lo que es gran arte, ¿no? La música culta y la poesía. Los primeros que tienen miedo de todo esto son los maestros, porque nuestros maestros necesitan un revolcón todos. Entonces, nuestros maestros, ¿en qué colegio de verdad enseñan música como debe ser? Que aprendan algo básico de la música y que oigan, aprendan a oír. Solo los hogares de los seres privilegiados, ¿no es cierto? Entonces, si en las escuelas públicas se oyera música como una cosa natural, no como vamos a oír a Beethoven, ¿sí? Si se le volviera a aprender poesía de memoria, que me parece que es una cosa tan elemental, que los niños aprendan los poemas de sus poetas de la lengua castellana, si los adolescentes se tienen que aprender los poemas de memoria, ¿sí? Y les parece un poquito cursi, pero el profesor tiene su ingenio para hacer que ellos mismos escriban cosas a partir de ahí. Es la educación, son unos maestros, que eso lo he experimentado yo mucho, maestros que se aterrorizan frente a la poesía, ¿sí? Entonces, como naturalizar a la gente, esa es una labor gigantesca que hay que hacer. En eso cumplen muy buena tarea las bibliotecas cuando son bien usadas.
no cuando la persona que maneja la biblioteca no le presta los libros a los niños, ¿sí? Cosas que pasan todavía en los colegios de los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces yo sí pienso que eso es así y que no tenemos que resignarnos a la idea de que es un arte que va quedando cada vez en menos manos, ¿no? Ahora, los medios de comunicación tienen mucha culpa en eso y la televisión tiene muchísima culpa. No les interesa sino el dinero a estas programadoras y le falta también incentivo a la televisión pública, ¿no? Eso es toda parte del mismo problema, ¿no? Sí. En realidad, finalmente son los gobernantes y sus orden de valores. Sí, no, básicamente estoy de acuerdo al 100% con Piedad. Yo agregaría una cosa, y es que definitivamente hay ciertas manifestaciones que no son íntimas. El lead, tú lo tienes que oír aquí en la sala Luis Ángel Arango. Tú no lo puedes llevar, no lo puedes transportar o llevar un cuarteto de cuerdas a un estadio. No, hay ciertas cosas que no se pueden masificar, hay que trabajarlas siempre en esas prudentes dosis, porque si no las cambias, las dañas, las alteras, sí, reviertes el sentido. El ensayo famoso de los 3 tenores, lo pongo como ejemplo. Ellos hablaban mucho de que con eso iban a llevar la ópera a las grandes masas, eso no fue así. La ópera tiene unos adeptos y lo seguirá teniendo siempre. En la música clásica, como la queramos llamar, siempre estarán, por más que haya amenazas, y cuando más amenazas van a haber, más artistas van a salir a escribir poemas, a escribir lead, a escribir canciones, a hacer instalaciones, a hacer cuadros, a escribir novelas, porque eso es lo que también una sociedad conforme, donde todo está bien. Voy a decir una cosa que me van a crucificar, como ciertos compositores de los Estados Unidos que no ellos están muy cómodos, no trascienden. Yo creo que el arte se alimenta también de esos conflictos interiores y exteriores. Entonces, yo no creo que se puede masificar un concierto como este. Sí, muy bienvenidos los 366 que van a estar hoy. Esos son los que tienen que estar. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero Piedad, muchísimas gracias, Andrés también. Un agradecimiento a Juanita. Juanita. Una última pregunta. Una pregunta es un comentario que me surge a raíz de la afirmación de Andrés de que el arte no sirve para nada. Yo en el fondo no creo que usted piense eso, pero este conversatorio creo que además es era inútil. No, bueno, ok. Entonces, a raíz de eso, recordé un comentario que le oía a una profesora de Harvard, que ella decía que el arte tiene el enorme potencial de ayudarle a uno a encontrar aspectos de la realidad que de otra manera no los ve. Es decir, lo saca uno de la lógica cartesiana y lo introduce en una dimensión diferente que le hace a uno entender aspectos que de otra manera es imposible ver, y en ese sentido es fundamental para transformar la realidad. Yo creo que, por ejemplo, el aspecto de la violencia, que lamentablemente hemos vivido aquí tan dramáticamente, el arte podría, o ya le hace, en poca medida, pero estaría llamado a hacerle una contribución muy grande a que entendamos el tema y nos convirtamos en relación con ese tema. Entonces yo creo que el arte es fundamental para conocer la realidad en aspectos que de otra manera no son posible abarcar. Ese era el comentario que quería hacer. Lo hago con mucho respeto, por supuesto. Claro, de acuerdo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Piedad, inmensas gracias también por esos textos, por la música. A Juanita y Alejandro, que están preparándose en este momento, también quiero expresarles la dedicación y el empeño que le han metido a este proyecto. Ha sido inmenso, una seriedad absoluta de parte de todos los involucrados en este proyecto. Espero que disfruten la nueva obra. Por favor, yo creo que tanto Andrés como Piedad quieren
saber qué piensan ustedes después del concierto. Entonces, más que bienvenidos todos los comentarios. Sí, allá afuera será muy rico después intercambiar. Y gracias de verdad por venir. Bueno, muchas gracias y por favor los esperamos por una copa de vino que tenemos aquí preparada. Vamos a ver qué pasó aquí con la luz, si podemos arreglar esta caverna, pero entonces por favor quédense para poder compartir con Piedad y con Andrés un momento. Muchas gracias.